Estados Unidos acusa a Raúl Castro de asesinato mientras Trump intensifica la presión sobre Cuba. Colombia, empresarios antioqueños acumularon tierra baldía en los llanos orientales y la vendieron a una colonia menonita. Ratifican condena contra exalcalde de Anzoátegui, Carlos Hugo Salinas. Ibagué vuelve a vibrar con el fútbol sala nacional. Esto es Informativo Pasa la Voz número 41. Bienvenidos. Pasa la Voz es un medio de comunicación que busca promover el liderazgo a través de diferentes estrategias que incidan en la transformación de los territorios y que contribuyan a la construcción de paz. Es por eso que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, nos sigan en todas las redes sociales, nos encuentran como @pasalavozorg. Estados Unidos anunció el miércoles cargos de asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, lo que representa una importante escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de la isla. La acusación formal marca un nuevo punto bajo en las relaciones entre los antiguos rivales de la Guerra Fría y se produce en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump está presionando para que se produzca un cambio de régimen en Cuba, donde los Castro han estado al mando desde que su difunto hermano Fidel Castro lideró una revolución en 1959. Los cargos contra Castro y 5 pilotos de combate del ejército cubano se derivan de un incidente ocurrido en 1996, en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos. Raúl Castro, de 94 años, fue acusado de un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de homicidios y 2 cargos de destrucción de aeronaves. Apareció en público en Cuba a principios de este mes y no hay indicios de que haya abandonado la isla ni de que vaya a ser extraditado. Es raro que Estados Unidos presente cargos penales contra líderes extranjeros. La acusación formal fue el ejemplo más reciente de los agresivos esfuerzos de la administración Trump por expandir la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Desde las costas de La Habana hasta las orillas del Canal de Panamá, expulsaremos a las fuerzas de la anarquía, el crimen y la injerencia extranjera, dijo Trump en un evento de la Academia de la Guardia Costera en New London el miércoles por la mañana. Durante una ceremonia en Miami para honrar a las víctimas del incidente de 1996, el fiscal general interino Todd Blanche no respondió directamente a las preguntas sobre si el ejército estadounidense arrestaría a Castro. Blanche dijo que esperaba que Castro algún día tuviera que enfrentarse a los cargos. Se emitió una orden de arresto en su contra, así que esperamos que se presente aquí por su propia voluntad o por otro medio, dijo Blanche entre aplausos en un auditorio repleto de funcionarios gubernamentales y cubanoamericanos. En una publicación en X, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba actuó legítimamente para defender su territorio al derribar los aviones. Añadió que la acusación parecía tener como objetivo justificar una acción militar contra Cuba, lo cual, según él, sería un error. Se trata de una maniobra política carente de fundamento legal, declaró Díaz-Canel el lunes, que la isla no representa ninguna amenaza. Los cargos se producen meses después de que Estados Unidos detuviera al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero para que respondiera por cargos de narcotráfico en Nueva York. El papel más firme de Washington en América Latina, ejemplificando por la captura de Maduro, se perfila como una parte importante del legado del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, a quien se considera un posible aspirante a la nominación republicana de la presidencia en 2028.
Su principal rival republicano para suceder a Trump es el vicepresidente J.D. Vance. Es un ex marín que lleva mucho tiempo argumentando en contra de la implicación de Estados Unidos en guerras extranjeras. Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha impuesto de facto un bloqueo a Cuba al amenazar con sanciones a los países que le suministran combustible, provocando apagones y exacerbando su peor crisis en décadas. El miércoles, Rubio ofreció a Cuba 100 millones de dólares en ayuda y culpó a los líderes cubanos de la escasez de electricidad, alimentos y combustibles. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la oferta de cínica, citando el efecto devastador del bloqueo económico. Nacido en 1931, Raúl Castro fue una figura clave, junto a su hermano mayor, en la guerra de guerrillas que derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Tras tomar el poder, Fidel Castro se alió con la Unión Soviética y luego confiscó empresas y propiedades estadounidenses. Desde entonces, Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre la nación de aproximadamente 10 millones de habitantes. Raúl Castro contribuyó a derrotar la invasión de Bahía de Cochinos, organizada por Estados Unidos en 1961, y fue ministro de Defensa durante décadas. Sucedió a su hermano en la presidencia en 2008 y renunció en el 2018, pero sigue siendo una figura influyente en la política cubana, aunque sin figurar entre bastidores. Era ministro de Defensa en el momento del incidente de 1996, en el que 2 avionetas operadas por el grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, con sede en Miami, fueron derribadas, muriendo todos los que iban a bordo. El grupo afirmó que su misión era buscar a los balseros cubanos que huían de la isla. Fidel Castro declaró que las Fuerzas Armadas cubanas habían actuado siguiendo órdenes permanentes para derribar los aviones que ingresaban al espacio aéreo cubano. Añadió que Raúl Castro no dio una orden específica para disparar a los aviones. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que el derribo tuvo lugar en aguas internacionales. Durante la ceremonia, mientras Blanche y otros funcionarios pronunciaban sus discursos, se exhibieron retratos de los 4 hombres que fueron asesinados: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Antes de que comenzara la ceremonia, los cubanoamericanos se congregaron frente a la Torre de la Libertad en Miami, que sirvió como centro de refugiados para cubanos en la década de 1960. Y en otras noticias, vámonos para Colombia. 8 predios que una colonia menonita compró por más de 6.25 millones de dólares presentan posibles irregularidades en su adjudicación, pues fueron vendidos por una familia que no cumplía los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria. La comunidad indígena Sicuani Barrulia regresó a un predio que recuperó la Agencia Nacional de Tierras, pero su territorio está rodeado de fincas controladas por los menonitas. La fiscalía acusa a 12 menonitas en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, por delitos ambientales, entre los que se encuentran la deforestación de 100 hectáreas de bosque, quemas no autorizadas y aprovechamiento forestal sin permisos. Rutas del Conflicto y Mongavi Latán viajaron a la zona donde, a pesar del proceso penal de la Fiscalía, las actividades agrícolas de los menonitas se han expandido rápidamente. Después de 9 años, la comunidad indígena Sicuani de Barrulia pudo retornar a un predio de 64 hectáreas llamado Cuba Libre, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, y que hace parte de su territorio ancestral. La Agencia Nacional de Tierras de Colombia entregó el pasado febrero el predio a la gobernadora Alba Rubiela Gaitán, que representa a la comunidad. Los fundadores de la comunidad fueron su abuelo Ramón Gaitán y su padre, el líder Ángel Gaitán, quienes fueron desplazados primero por la violencia de los años 50 y posteriormente por los grupos paramilitares que llegaron a la región. Ahora la comunidad de Barrulia se enfrenta a los proyectos agroindustriales que tiene una comunidad religiosa en el territorio donde están enterrados sus ancestros.
Desde hace 6 años, Rutas del Conflicto y Mongawi Latam le han seguido la pista a la expansión de una colonia menonita proveniente de México. Esta colonia ha ocupado más de 44.000 hectáreas en Puerto Gaitán, tierras en su mayoría de origen baldío, predios que pertenecían a la nación y que en los años 90, en el marco de la reforma agraria, se determinó que debían destinarse a campesinos pobres, según las leyes colombianas. En las investigaciones anteriores se mostró cómo esta colonia había generado impactos ambientales en el territorio colombiano y cómo compró tierras con varias irregularidades en la adjudicación. Se trata de baldíos de Colombia que se otorgaron a personas que tenían más predios a su nombre, cuando esto no está permitido por la ley nacional. Incluso parte de estas tierras estuvieron en poder de un ex narcotraficante, socio del ex paramilitar Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma. Pero la historia no terminó ahí. Este equipo periodístico encontró que una empresa llamada Isla y el Rosario, gerenciada por una familia antioqueña que tiene diversas empresas de textiles y de tecnología en el país, adquirió el predio baldío Cuba Libre mediante un mecanismo de adjudicación que no cumple con las condiciones de la ley. Luego hizo mejoras en el predio, como la construcción de casas, cercas y una serie de modificaciones que aumentaron su valor económico, y vendió a los menonitas esas mejoras, más no la tierra. Es decir, los empresarios poseían de manera irregular un predio del Estado y vendieron su ocupación al grupo religioso. Además, en 2024 la colonia menonita también le había comprado a esta empresa 6.762 hectáreas de tierra de origen baldío, por las que pagaron cerca de 25 millones de pesos, cerca de 6.5 millones de dólares. De acuerdo con la investigación de esta alianza periodística, estos predios tienen varias irregularidades en su adjudicación y fueron acumulados bajo un mismo propietario, violando la Ley 160 de 1994. Con la que se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, el Desarrollo Rural Campesino. Esta norma pretendía evitar la concentración de la tierra que el Estado le entregaba a campesinos pobres. A 2 horas y media del casco urbano de Puerto Gaitán hay un letrero gigante que dice Liviney, el primer sector de la colonia menonita. Un puesto de seguridad divide la extensa tierra rojiza que da acceso al hogar del grupo religioso, donde las casas grandes, los jardines, los postes de luz, las calles pavimentadas y los extensos cultivos de soja y maíz dominan el paisaje. De acuerdo con la investigación periodística, los predios que terminaron en manos de los menonitas tienen varias irregularidades en su adjudicación. Después del Liviney se encuentran otros predios llamados El Palmar, El Olvido, El Rosario, La Chaparrera, el Arrendajal, El Rincón de la Casa, El Algarrobo y El Rincón de la Culata. El extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, adjudicó entre 1995 y 1997 estas 8 fincas a diversos miembros de una familia empresaria antioqueña. Según Nuri Martínez, coordinadora de litigio en la restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, la reforma agraria de 1994 tenía una serie de requisitos para aquellos que quisieran la titularidad sobre la tierra baldía. Los beneficiarios de estos terrenos debían ser mayores de 16 años, no tener otros predios y hacer una explotación económica de al menos 2/3 partes del terreno que se solicitaba durante al menos 5 años antes del momento de la solicitud, explica la abogada. Según se pudo verificar en esta investigación, varios de los adjudicatarios no cumplirían con dichas condiciones. Por ejemplo, en 1997 el antiguo INCORA entregó una de las fincas a Juan Rafael Trujillo Mejía. Rutas del Conflicto y Mongawi Latam le preguntaron a varios habitantes de la zona si conocían a Trujillo Mejía, pero respondieron que no habían escuchado nunca ese nombre. 3 meses después de la entrega del título, el predio fue vendido a Agrícola El Man por 3.7 millones de pesos, unos $3.300 de la época. Y en otras noticias, vámonos para el Tolima. El Tribunal Superior de Ibagué dejó en firme la decisión que confirmó la condena de 5 años y 4 meses de prisión
contra el exalcalde de Anzoátegui del departamento del Tolima, Carlos Hugo Salinas Ruiz, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exalcalde Salinas Ruiz celebró 2 contratos con el mismo objeto y contratista por un valor de 16.746.674 pesos para adquirir el suministro y la mano de obra destinados al mantenimiento de maquinaria pesada en el marco de una urgencia manifiesta declarada por la ola invernal. Las labores investigativas permitieron establecer que el entonces alcalde fraccionó los contratos con el fin de asignarlos de manera directa, evadiendo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, que para la época era de 14.968.000 pesos. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública demostró, además, que se incumplieron requisitos esenciales relacionados con la contratación estatal, como el análisis de conveniencia y oportunidad, así como los estudios debidamente documentados que justificaran la necesidad de los contratos. El fallo también impuso al exalcalde una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses, es decir, por cerca de 7 años. Y en otras noticias, vámonos para Ibagué. Más de 180 deportistas de 6 departamentos competirán durante este 23 y 24 de mayo en el hexagonal Prejuegos Nacionales de Fútbol Sala, certamen que tendrá como sedes el Coliseo Mayor y el Coliseo Menor de la ciudad de Ibagué. Después de 10 años, Ibagué volverá a convertirse en el epicentro de fútbol sala colombiano con la realización del hexagonal Prejuegos Nacionales, evento que reunirá a delegaciones de 6 departamentos en las ramas masculina y femenina, como preparación rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales de 2027 que se disputarán en Córdoba y Sucre. La capital tolimense fue escogida como sede gracias a las gestiones adelantadas entre la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, INDRE, permitiendo que cerca de 180 deportistas lleguen a la ciudad para competir durante el sábado 23 y el domingo 24 de mayo. Las selecciones de Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima serán las encargadas de protagonizar esta fiesta deportiva que tendrá como escenarios el Coliseo Mayor del Parque Deportivo y el Coliseo Menor de la Unidad Deportiva de la calle 42. Emilio Serrano, integrante de la Comisión de Fútbol Sala del Tolima, destacó el respaldo institucional que permitió recuperar este tipo de eventos para la ciudad y resaltó la importancia de jugar como locales. Hemos encontrado en la administración municipal un verdadero aliado. No es fácil contar con estas facilidades de apertura de lugares que están avalados. Es muy bueno ser locales y esperamos que los ciudadanos nos apoyen, expresó Serrano. La organización confirmó además que el ingreso a las graderías será totalmente gratuito para el público, con jornadas deportivas que comenzarán desde horas de la mañana y se extenderán hasta la noche, aprovechando el sistema de iluminación con el que cuentan ambos escenarios deportivos. El certamen servirá como evaluación y preparación de las distintas ligas de cara a los clasificatorios oficiales para las justas nacionales de 2027. Es un evento que promete reunir talento, competitividad y espectáculo alrededor del fútbol sala colombiano. Esto fue una breve mirada acerca de nuestra realidad a lo largo de la semana, donde les traemos historias acerca de lo que pasó en el mundo, en nuestro país, en nuestra región y en nuestra ciudad. Queremos invitarlos e invitarlas de manera especial a que se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube todos los lunes a las 11 de la noche, hora Colombia, al programa Columna de Opinión. Un espacio donde se escribe una columna a lo largo de la semana sobre algún tema en particular y lo leemos en vivo. Asimismo, invitarlos a que si están en Ibagué o están de visita por aquí, se hagan una pasada por el Café Albura, en el cual queda en el barrio Prados del Norte, muy cerca al Centro Comercial Aqua y al Centro Comercial Multicentro, y puedan tomar un café de alta calidad y de especialidad directamente desde Planadas Tolima. También bebidas frías y cerveza y cositas para comer en un ambiente cómodo y agradable.
Los esperamos, abrimos de martes a domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Somos Café Albura, un café que deja huella. Y aquí va el mensaje de la semana. Continuamos con el libro de poesía llamado Entre los poetas míos. Es una colección antológica de poesía social de Mario Benedetti. Y aquí va el sexto de ellos. ¿De qué se ríe? Seré curioso. En una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible. Vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada de triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles. ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y nosotros los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Gracias por llegar hasta el final del informativo Pasa la Voz número 41. Colombia, empresarios antioqueños acumularon tierra baldía en los llanos orientales y la vendieron a una colonia menonita. Pasa la Voz es un proyecto de la Fundación Vida. Desde la línea estratégica de comunicaciones nace el programa llamado Juntos Pasemos la Voz el 3 de enero del año 2018, donde su único propósito es narrar y contar a otros y otras en un ejercicio de pasar la voz de aquellos que nunca han tenido la palabra ni han sido escuchados, estando invisibles, apartados, abandonados y olvidados. Es así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como @pasalavoz.org. Soy Tito Mora, les deseamos todo lo mejor. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden, juntos pasemos la voz.